Un submarino estadounidense acababa de instalar un dispositivo de escucha en el cable de comunicaciones más secreto de Moscú. Era 1982 en pleno corazón del mar de Barents, a solo kilómetros de las bases navales soviéticas más vigiladas del mundo. Los buzos regresaban al US Parche cuando un sonido metálico cortó la oscuridad. Ping, sonar activo. Los destructores soviéticos habían comenzado la cacería. Sin torpedos, sin armas, sin escapatoria posible. Pero lo que ese submarino logró hacer en aguas enemigas cambiaría para siempre el curso de la Guerra Fría. Y lo que está por venir te dejará sin palabras. A principios de la década de 1970, la Guerra Fría se había desplazado hacia los océanos. En ningún lugar la tensión era más palpable que a lo largo de la frontera oriental de Rusia. La península de Kamchatka se extendía hacia el mar de Ojotsk, una remota región que albergaba uno de los bastiones navales más vitales de la Unión Soviética. Desde sus bases, submarinos armados con misiles nucleares podían deslizarse bajo el hielo y desvanecerse en el Pacífico sin dejar rastro. Al mismo tiempo, el cercano puerto de Vladivostok posicionaba a la flota del Pacífico soviética para amenazar Japón, China y la península de Corea. Era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía desatar consecuencias catastróficas. La inteligencia estadounidense pronto descubrió algo aún más valioso en esa zona. Los soviéticos habían tendido una red de cables de comunicaciones submarinos a lo largo del fondo marino, transportando tráfico seguro entre Vladivostok, Kamchatka y Moscú. Era un sistema nervioso que corría directo al Kremlin. Si esos cables podían ser intervenidos, Estados Unidos ya no tendría que adivinar las intenciones navales soviéticas. Podrían escuchar cada orden, cada maniobra, cada secreto. Sin embargo, los riesgos eran inmensos. Los soviéticos consideraban el mar de Ojotsk como sus propias aguas territoriales, protegiéndolo con redes de sonar, sensores acústicos y patrullas constantes. Cualquier intrusión no solo arriesgaba la detección, sino un incidente internacional o algo peor. La Marina soviética realizaba ejercicios regulares en la región, complicando aún más cualquier intento de infiltración. Entonces, en marzo de 1968, el submarino soviético K-129 se hundió cerca de Hawái. Meses después, el US Halibut regresó con 22.000 fotografías del naufragio. La hazaña convenció a la CIA de que el reconocimiento en aguas profundas podría cambiar el equilibrio de la Guerra Fría. El avance llegó en 1971, cuando el USS Halibut logró instalar un dispositivo de escucha en el propio lecho marino. Pero tras la jubilación del submarino, la CIA, la NSA y la Marina se vieron obligadas a buscar un sucesor más joven y capaz. En junio de 1968, mientras las tensiones de la Guerra Fría aumentaban, la Marina ordenó discretamente un nuevo tipo de submarino. Construido en los astilleros, Ingalls, en Pascagoula, Mississippi, tomaría forma bajo la disciplina férrea del almirante Hyman G. Rickover, el implacable arquitecto de la flota nuclear estadounidense. Era el segundo submarino en llevar el nombre Parche, tomado de un pequeño pez mariposa de colores brillantes conocido por deslizarse entre arrecifes de coral, girando de lado o incluso boca abajo. Un nombre apropiado para una nave destinada a maniobrar en lugares donde ningún submarino debía ir. Fue construido como un submarino de ataque clase Sturgeon, el depredador estándar de la flota estadounidense durante la Guerra Fría. Con casi 90 metros de largo, impulsado por un solo reactor nuclear S-5W y equipado con torpedos, fue diseñado para seguir submarinos soviéticos y operar bajo el hielo polar. Un caballo de batalla en la guerra oculta bajo el mar. A pesar de esto, no se unió formalmente a la flota hasta el 17 de agosto de 1974, cuando el comandante Dick Charles asumió el mando durante su ceremonia de puesta en servicio en Pascagoula. Para 1976, el mando pasó al comandante Jack Maurer, quien llevó al Parche hacia el oeste a través del Canal de Panamá y hasta Mare Island, California. 4 despliegues consecutivos en el Pacífico Norte, bajo órdenes clasificadas del jefe de operaciones navales, le valieron al Parche una condecoración de Unidad de la Marina, el más alto reconocimiento que la Marina podía otorgarle. Detrás del lenguaje vago yacían misiones casi con certeza vinculadas a la operación Ivy Bells.
Estas implicaban mantener, recuperar o mejorar los dispositivos de escucha de cables soviéticos frente a Kamchatka y probar nuevos sistemas de apoyo a buzos e intercepción en algunas de las aguas más hostiles de la Tierra. Los soviéticos no tenían idea de lo que estaba ocurriendo bajo sus narices. El siguiente paso natural llegó en 1978. El parche se deslizó bajo las gélidas aguas del mar de Ojotsk, adentrándose en mares territoriales soviéticos donde ningún submarino estadounidense tenía derecho a estar. A casi 120 metros de profundidad, en oscuridad total, dos buzos salieron de su casco, buscando una línea vital soviética de acero y cobre, un cable de comunicaciones de 13 centímetros de grosor que llevaba la voz de Moscú directamente a la flota del Pacífico. Dentro del submarino, hileras de grabadoras de banda ancha esperaban, construidas para capturar flujos de tráfico a través de múltiples canales. Cada señal preservada para analistas al otro lado del mundo. La cantidad de conversaciones interceptadas fue tan rica que le valió al parche otra condecoración de unidad de la Marina. Los soviéticos seguían sin saber nada. Pero lo que vendría después sería aún más peligroso. Para 1979, sus órdenes lo enviaron a una de las operaciones submarinas más peligrosas de la Guerra Fría: deslizarse hacia el mar de Barents, las aguas más celosamente vigiladas de la Marina soviética. Este era el tramo de Minudostontim, océano más militarizado de la Tierra. Frente a la península de Kola, los bastiones de la flota del norte de la Bandera Roja estaban erizados de buques de guerra, patrullas y redes de hidrófonos. La misión del parche era alcanzar los cables submarinos que transportaban las conversaciones más protegidas de la flota. Para llegar allí, la tripulación de Maurer zarpó desde San Francisco, pasó por Alaska, atravesó las aguas poco profundas y traicioneras del estrecho de Bering y avanzó bajo el propio casquete polar. El momento era crucial. No zarparía hasta después de que el presidente Carter se reuniera con Brezhnev en la cumbre SALT 2 de junio, creando una calma diplomática antes de enviar un submarino a la tormenta. Para defensa, el parche llevaba solo una carga mínima de torpedos. El resto de su espacio había sido vaciado para instalar el equipo especializado de escucha. Una vez en el Barents, se instaló en una trinchera mapeada mientras los hombres en la sala de control observaban pantallas y escuchaban. Sonares de corto alcance, cámaras de poca luz y sensores remolcados con forma de torpedo cargados con equipos de imagen barrieron el fondo marino hasta que apareció una línea tenue. La sombra inconfundible del cable. Entonces los buzos salieron hacia casi 150 metros de agua negra, con cables de comunicación conectando a los hombres con el submarino y con las voces ansiosas a bordo. Una vez colocados, los dispositivos podían operar durante meses, llenando silenciosamente carrete tras carrete con tráfico hasta que los buzos regresaran a cambiarlos. Mientras tanto, destructores soviéticos tamboreaban sobre sus cabezas. Los altavoces de sonar en la sala de control transmitían cada golpe de sus hélices, tan cerca que los hombres juraban poder contar las vueltas. No les habían dicho cuán cerca del fuego estaban. Solo después de que se instaló el dispositivo, los hombres comenzaron a darse cuenta de que estaban a la vista de Murmansk mismo. Tan cerca que el lente de un periscopio podría haber captado los rostros de personas caminando por la costa. El parche comenzó su retirada. Contra todo pronóstico, lo había logrado. Por su hazaña, el parche recibió la citación de unidad presidencial. Cada hombre recibió un certificado con el sello del presidente y la firma de Jimmy Carter. Cuando los dispositivos fueron recuperados, el verdadero trabajo comenzó. En bóvedas seguras, técnicos revisaron los carretes, extrayendo voces, comandos y registros rutinarios que revelaban qué tan preparadas estaban realmente las tripulaciones soviéticas. Mientras Washington celebraba, las paredes de secreto que protegían esas misiones ya estaban bajo amenaza. El 14 de enero de 1980, un ex criptoanalista de la NSA llamado Ronald W. Pelton llamó a la embajada soviética en Washington. Les dijo que tenía información muy interesante. Pelton había sido un actor secundario en el mundo secreto de la inteligencia de 1970, señales hasta que la ruina financiera lo llevó a la desesperación. Dejó la NSA a mediados de 1979 en bancarrota y desesperado. Sin nada que perder, ofreció a los soviéticos el mayor tesoro que había tenido, su memoria.
Entre esos secretos estaba la operación Ivy Bells, el programa de submarinos que había intervenido cables submarinos soviéticos en el mar de Ojotsk. Pelton sabía lo suficiente sobre el proyecto como para poner en riesgo la operación de vigilancia más audaz de la Marina estadounidense. El dispositivo de escucha del cable de Ojotsk, inactivo pero aún vulnerable, fue pescado por los soviéticos poco después. Para los almirantes estadounidenses y jefes de inteligencia, el descubrimiento fue un golpe. Si los soviéticos reforzaban la seguridad, si sospechaban que sus cables del Barents también estaban comprometidos, entonces cada intervención futura sería una carrera desesperadamente peligrosa. Sin embargo, la inteligencia había sido demasiado valiosa para abandonarla. La Marina tenía que duplicar la apuesta. Con nuevo equipo, nuevas tácticas y nuevos riesgos. Y lo que harían a continuación desafiaría todos los límites. En 1982, el Parche se embarcó en su misión más audaz hasta el momento. Oficialmente fue presentada como una travesía de resistencia, una inmersión récord más allá del Ecuador y alrededor del Cabo de Hornos para probar cuánto tiempo podría sobrevivir un submarino bajo el agua. Incluso la tripulación creyó la historia de portada, preparándose para 5 meses bajo el mar. La verdad era demasiado peligrosa para contarla. Después de la deserción de Ronald Pelton, nadie sabía si los soviéticos ya sospechaban de los dispositivos de escucha, y ningún comandante se atrevía a arriesgar otra filtración. El comandante Peter J. Graeff estaba al mando. Una vez alrededor del Cabo de Hornos, giró hacia el norte. No hubo celebraciones cuando el Parche se deslizó nuevamente en el Barents. Esta vez, sus buzos estaban instalando un nuevo tipo de dispositivo de escucha. Estos estaban construidos con montajes sacrificiales, diseñados para soltarse y hundirse en el barro si los soviéticos intentaban levantar el cable. Era una medida desesperada para proteger la tecnología estadounidense de caer en manos enemigas. Los hombres trabajaron en la oscuridad absoluta del fondo marino, sabiendo que cada segundo que pasaban fuera del submarino era un segundo más cerca de ser descubiertos. Las corrientes frías del Ártico mordían a través de sus trajes, y el peso del agua presionaba contra cada movimiento. Pero no podían apresurarse. Un solo error, un cable mal conectado, y meses de planificación se convertirían en nada. Después de que los buzos del Parche instalaron el nuevo dispositivo, sus especialistas en inteligencia escucharon durante una semana. Las voces soviéticas llenaban las grabadoras, órdenes de flota, coordenadas de patrulla, comunicaciones que revelaban más de lo que Moscú jamás hubiera querido compartir. Entonces Graeff se retiró a aguas más seguras antes de regresar más tarde para recuperar y reforzar el dispositivo de escucha. Después de 137 días en el mar, el Parche regresó a casa. La nave había ejecutado otro robo imposible bajo las narices de la Marina soviética, ganándose su 4ª citación de unidad presidencial en igual número de años. Pero la red de secretos que protegía estas operaciones estaba a punto de deshacerse por completo. En noviembre de 1985, Ronald Pelton fue arrestado en Anápolis. Actuando sobre inteligencia de Vitaly Yurchenko, un oficial de la KGB que había desertado meses antes, el FBI organizó una trampa, atrayendo a Pelton a una habitación de hotel bajo el pretexto de una reunión de negocios. Cuando fue confrontado, Pelton asumió que ya sabían todo. Parecía casi casual acerca del daño causado. En el juicio alegó problemas de dinero, no ideología, y admitió haber recibido solo $35.000 de los soviéticos. Una suma patética por traicionar algunos de los secretos más valiosos de Estados Unidos. Afortunadamente, el juicio no reveló nada que pudiera poner en peligro las operaciones de submarinos. Los detalles técnicos permanecieron clasificados, los nombres de las naves involucradas nunca se mencionaron públicamente, y las ubicaciones exactas de los cables intervenidos siguieron siendo un misterio para el mundo exterior. Pero dentro de los círculos de inteligencia, todos sabían que el daño ya estaba hecho. Los soviéticos ahora sabían que sus comunicaciones habían sido comprometidas. Comenzaron a cambiar frecuencias, actualizar protocolos de encriptación y reforzar la vigilancia alrededor de sus cables submarinos. Cada misión futura del Parche sería exponencialmente más peligrosa. Y sin embargo, la Marina no podía detenerse. La inteligencia era demasiado vital, demasiado irreemplazable.
En septiembre de 1986, bajo el mando del comandante Richard A. Buchanan, el parche zarpó nuevamente hacia el norte, esta vez hacia aguas comprometidas. Era su séptima misión en el Barents, la primera con el conocimiento de que los soviéticos tenían un mapa de su oficio. La tensión a bordo era palpable. Cada hombre sabía que esta vez, si algo salía mal, no habría excusas, no habría rescate. Al llegar, los buzos se deslizaron hacia lo negro, los instrumentos marcando mientras registraban e intercambiaban los dispositivos. Todo se mantuvo estable hasta que escucharon un solo ping. Sonar activo rodó a través del casco. Alguien arriba los tenía. El parche se alejó bajo silencio de radio mientras los barcos soviéticos barrían con pings de caza. Las hélices de los destructores resonaban a través del agua, cada vez más cerca. En la sala de control, los hombres contenían la respiración, observando las pantallas mientras los puntos enemigos se acercaban. No había margen de error. Un movimiento en falso y serían detectados. Pero el parche no estaba solo. Cerca, el US Finback acechaba como señuelo. Cuando los soviéticos se desviaron para perseguir sus hélices, el parche se deslizó hacia el vacío y desapareció. Fue una maniobra perfectamente ejecutada, una danza mortal entre cazador y presa donde un error significaba captura o muerte. Un mes después, el parche emergió frente a San Diego. El almirante Bruce DeMars salió en una lancha motora, sonriendo, llevando cintas de video de la serie mundial para los hombres. En el muelle, esposas, novias y familias esperaban. El presidente Reagan quería conocer a este capitán, felicitar personalmente al hombre que había dirigido al parche a través del peligro y le había ganado otra citación de unidad presidencial. Era su quinta. Cuando los analistas en Switzerland desenrollaron las grabaciones que el parche había entregado, esos carretes serían más tarde aclamados como las joyas de la corona de la Guerra Fría. Y lo que contenían cambiaría todo lo que Estados Unidos creía saber sobre su enemigo. Por primera vez, los funcionarios estadounidenses tenían una ventana directa a la vida interior de la Marina soviética. Las interceptaciones dieron vuelta a años de planificación basada en el peor escenario posible. En lugar de preparar un primer ataque desde el mar, el liderazgo soviético y los comandos de flota estaban obsesionados con la supervivencia, enfocados en ocultar y proteger sus submarinos de misiles balísticos. Esa única revelación remodeló la doctrina nuclear de Washington. Durante décadas, los estrategas estadounidenses habían asumido que los submarinos nucleares soviéticos estaban posicionados para un ataque sorpresa masivo. Se creía que en caso de conflicto lanzarían sus misiles en una primera oleada devastadora. Pero las grabaciones del parche contaban una historia completamente diferente. Los comandantes soviéticos no estaban planeando atacar. Estaban aterrorizados de ser atacados primero. Las órdenes y cronogramas revelaban cuándo comenzarían las patrullas, qué barcos se estaban desplegando y cómo eran enrutados, convirtiendo los horarios de la flota soviética en valiosa información de inteligencia para los estadounidenses. Era como tener el calendario completo del enemigo, saber exactamente dónde estarían sus piezas más valiosas en cualquier momento dado. Los especialistas técnicos extrajeron oro acústico de las cintas. Los zumbidos de maquinaria, el ritmo de las hélices, las peculiaridades sutiles de barcos individuales, todo se convirtió en huellas digitales para rastrear submarinos soviéticos a través de los océanos. Cada submarino tenía su propia firma sonora única, tan distintiva como una huella dactilar humana. Los sistemas de sonar estadounidenses fueron actualizados con esta información, creando bibliotecas de sonidos que permitían a los operadores identificar submarinos soviéticos específicos solo por el ruido de sus motores. Un Víctor 3 que patrullaba el Atlántico Norte podía ser reconocido instantáneamente, su historial rastreado, sus patrones de movimiento predichos. Los analistas electrónicos, mientras tanto, estudiaban cambios en los formatos de transmisión y protocolos, obligando a Estados Unidos a seguir actualizando sus propias grabadoras y diseños de dispositivos. Era una carrera armamentística silenciosa, donde cada avance de un lado forzaba al otro a adaptarse. Los soviéticos cambiaban sus códigos y los estadounidenses construían nuevas máquinas para romperlos.
El tráfico también confirmaba pruebas de misiles, ejercicios de flota y lanzamientos de patrullas, evidencia que los analistas podían usar para verificar o desafiar lo que los satélites y sensores habían reportado. Ya no dependían solo de imágenes desde el espacio o lecturas de radar distantes. Ahora tenían las propias palabras de los soviéticos, sin filtrar y sin censura. Pero el éxito traía sus propios riesgos. Moscú estaba modernizando sus redes de comunicaciones, reforzando cables submarinos y endureciendo las defensas antisubmarinas. Cada misión se volvía más peligrosa, y cada regreso a puerto llegaba a un costo mayor para el barco y su tripulación. Las tensiones a bordo del Parche aumentaban con cada despliegue. Los hombres sabían que estaban jugando a la ruleta rusa con cada inmersión en aguas soviéticas. Sabían que un día su suerte podría agotarse. Y sabían que si eso sucedía, nadie vendría a rescatarlos. La naturaleza de su trabajo exigía negación absoluta. Si el Parche era capturado, el gobierno estadounidense tendría que afirmar que nunca había estado allí. Para seguir haciéndolo, y para sobrevivir en un mundo donde cada ventaja era fugaz, el submarino necesitaría ser reconstruido para la próxima ronda de misiones. La Marina tomó una decisión audaz. Entre 1987 y 1991, ingenieros cortaron el barco por la mitad e insertaron una extensión de 30 metros justo delante de la vela. Cuando volvió a unirse, el Parche medía 122 metros en total y desplazaba aproximadamente 7.800 toneladas sumergido. Era un procedimiento quirúrgico masivo, como si le hubieran realizado un trasplante de órgano a un ser vivo. Desde el exterior, la nueva sección parecía la cubierta de misiles plana de un submarino balístico. Dentro era una bahía de misión, completa con literas adicionales, hileras de grabadoras de banda ancha, antenas especializadas y sistemas de ingeniería oceánica. En efecto, un laboratorio flotante de inteligencia de señales. El barco se había transformado de un depredador en una plataforma de espionaje dedicada, la herramienta más sofisticada jamás construida para la guerra submarina de señales. La revisión también le proporcionó un conjunto de herramientas auxiliares de navegación y maniobra, incluyendo sonares que miraban hacia adelante y hacia arriba, reflectores blindados y cámaras de circuito, cerrado diseñadas para operaciones bajo hielo, lo que permitió a la tripulación ver tanto el fondo marino como el hielo polar con claridad inusual. Podían navegar en completa oscuridad con la precisión de un cirujano. Más distintivos eran los patines retráctiles, robustas patas de esquí, que permitían al barco apuntalarse directamente sobre un cable submarino. Para explotar esa precisión, los ingenieros agregaron capacidad completa de apoyo a buzos, incluyendo una cámara de saturación y un conducto de acceso bajo el casco. A menudo descrito como una piscina lunar, el conducto permitía a los buzos salir y regresar mientras el submarino permanecía sumergido, dejándoles trabajar en el fondo marino sin emerger a la superficie. Sus dimensiones exactas permanecen clasificadas, pero comparaciones con diseños contemporáneos sugieren un pasaje de aproximadamente 1,5 metros a 2 metros de diámetro, lo suficientemente alto para que cupieran buzos, equipo y espacio de seguridad. Con este sistema, los equipos podían operar a profundidades de 150 a 180 metros, respirando mezclas de helio y oxígeno a través de cordones umbilicales que alimentaban agua caliente y llevaban sus voces de regreso al barco. Cada inmersión terminaba con descompresiones por etapas que reflejaban rutinas completas de buceo de saturación naval. Para ocultar el verdadero propósito del submarino, su cámara fue disfrazada como si perteneciera a un vehículo de rescate de aguas profundas. Ese engaño traía compromisos. El espacio ocupado por dispositivos, carretes de cinta y sistemas de buceo dejaba espacio solo para un armamento simbólico. En muchas misiones, el Parche llevaba solo 4 torpedos, apenas suficientes para abrirse paso si era descubierto. Aún más sombrío, el Parche navegaba con un paquete de demolición de más de 68 kilogramos de explosivos HBX, instalados para que el barco y sus sistemas clasificados pudieran ser destruidos si la captura alguna vez amenazaba con entregar sus secretos a los soviéticos. Al final de su revisión, el Parche había evolucionado en el submarino espía más avanzado de la Marina, una plataforma híbrida de investigación e inteligencia diseñada para la guerra del fondo marino de la Guerra Fría. Y lo que haría a continuación probaría cada una de esas capacidades hasta el límite.
Los soviéticos, por el contrario, construyeron sus submarinos para velocidad, profundidad y poder bruto. Su creación más radical, la clase Alfa de casco de titanio, podía sumergirse mucho más allá de 600 metros y acelerar a más de 40 nudos. Impulsados por reactores enfriados con metal líquido, los Alfas eran una maravilla de metalurgia e ingeniería, capaces de sacudirse una carrera de torpedos con pura aceleración. Eran las máquinas más rápidas y profundas jamás construidas por el hombre para la guerra submarina. Podían descender a profundidades donde ningún submarino occidental podía seguirlos, y podían huir de cualquier perseguidor con una ráfaga de velocidad que desafiaba la física de la propulsión naval convencional. En papel eran invencibles. Sin embargo, el mismo diseño los hacía ruidosos, intensivos en mantenimiento y dependientes de soporte especializado en tierra. Los reactores de metal líquido requerían precalentamiento constante incluso en puerto, consumiendo recursos enormes. Un Alfa inactivo era casi tan costoso de mantener como uno en patrulla. Eran depredadores, no infiltradores. Construidos para la batalla abierta, no para el sigilo. La clase Víctor, mientras tanto, era la columna vertebral del cazador de la flota. Con 3 variantes sucesivas a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, los Víctors fueron diseñados para seguir submarinos de ataque de la OTAN e interceptar portadores de misiles balísticos en el Atlántico Norte. Erizados de torpedos y, en versiones posteriores, misiles de crucero, eran letales en aguas abiertas. Pero en términos de acústica, incluso el Víctor 3 mejorado era más ruidoso que los barcos contemporáneos de clase Los Ángeles, y sus conjuntos de sensores quedaban atrás en resolución. Los estadounidenses podían escucharlos venir desde kilómetros de distancia, rastreando cada movimiento a través de redes de hidrófonos que cubrían el Atlántico como una telaraña invisible. Ninguno de estos diseños, sin embargo, estaba destinado a lo que el parche estaba haciendo. En lugar de enfrentarse a submarinos soviéticos, el parche luchaba por fragmentos que podían revelar los secretos del enemigo con más seguridad que cualquier batalla. Y algunas de esas batallas, más silenciosas, ocurrían en lugares donde nadie esperaría encontrar un submarino estadounidense. Algunas de las operaciones más arriesgadas que emprendió después de su reacondicionamiento fueron explicadas bajo la cobertura de recuperación de escombros de misiles. Después de pruebas de misiles antibuques soviéticos, submarinos estadounidenses y buques de apoyo eran despachados para arrebatar fragmentos antes de que pudieran llegar los arrastreros soviéticos. Era una carrera contra el tiempo en aguas internacionales. Un objetivo principal era el SSN-12 Sandbox, un misil de crucero supersónico capaz de ser lanzado tanto desde barcos de superficie como desde submarinos. Cuando las pruebas caían en aguas internacionales, escombros como sus paneles de estructura, alojamientos de buscadores o módulos de guía se esparcían por el fondo marino. Barcos como el USS Parche se deslizaban bajo la cobertura de la oscuridad. Los buzos descendían con redes y brazos robóticos, buscando a tientas en el barro por piezas de tecnología soviética. Cada fragmento era una pieza del rompecabezas, una ventana a las capacidades del enemigo. Un panel de aluminio podía revelar técnicas de fabricación. Un chip de computadora podía exponer algoritmos de guía. Un buscador de radar podía descubrir frecuencias y patrones de búsqueda. Los escombros recuperados eran volados bajo escolta al Laboratorio de Investigación Naval en Washington, donde ingenieros y oficiales de inteligencia los desplegaban como rompecabezas forenses. Cada pieza era fotografiada, medida, analizada bajo microscopios y sometida a pruebas químicas. Los metalúrgicos estudiaban aleaciones. Los expertos en electrónica desarmaban circuitos. Los especialistas en software intentaban extraer código de chips dañados. El descubrimiento clave fue que el sandbox dependía únicamente de guía terminal por radar. Hasta entonces, la Marina estadounidense asumía un buscador de modo dual, dividiendo las defensas entre interferencia de radar y señuelos infrarrojos. Los planificadores habían gastado millones desarrollando contramedidas para amenazas que no existían. Saber que el misil era solo de radar permitió enfocar recursos. El conjunto de guerra electrónica AN-SLQ-32
fue recalibrado para interferir las bandas precisas que usaban los buscadores soviéticos, mientras que los lanzadores de Chaff SR-Beok fueron optimizados para cegarlos a corto alcance. Estos hallazgos también informaron la lógica detrás del sistema de combate Aegis, refinando las soluciones de intercepción de la flota. De repente, los barcos estadounidenses sabían exactamente cómo defenderse contra una de las armas antibuque más temidas de la Unión Soviética. Las tasas de supervivencia proyectadas en simulaciones de combate aumentaron dramáticamente. Lo que había sido considerado una amenaza casi imparable se convirtió en algo manejable, todo gracias a unos pocos pedazos de metal recuperados del fondo del océano. Los rumores se extienden más lejos. Algunos dicen que durante la tercera crisis del estrecho de Taiwán en la década de 1990, el parche se deslizó en las aguas en disputa y recuperó fragmentos de pruebas de misiles chinos. La historia cuenta que escombros de misiles balísticos DF-15, lanzados en ejercicios de intimidación hacia Taiwán, fueron silenciosamente levantados del fondo marino y volados de regreso a laboratorios estadounidenses para análisis. Si eso es cierto, significaría que el parche no solo espiaba a los soviéticos, sino que también estaba recopilando inteligencia sobre las capacidades militares emergentes de China en un momento crucial de tensión geopolítica. Las implicaciones serían enormes, revelando vulnerabilidades en los sistemas de armas chinos justo cuando Beijing intentaba proyectar poder en el Pacífico Occidental. Pero como con tantas operaciones del parche, la verdad permanece enterrada bajo capas de clasificación. Los hombres que estuvieron allí no pueden hablar. Los documentos permanecen sellados. Y el gobierno nunca confirma ni niega. Todo lo que queda son susurros en círculos de inteligencia y fragmentos de evidencia circunstancial. Lo que es indiscutible es esto. Durante más de 2 décadas, el parche operó en los lugares más peligrosos de la Tierra, recopilando secretos que ningún satélite podía ver y ningún espía podía robar. Y lo que lograría en sus últimos años en servicio solo agregaría a su leyenda. A medida que el nuevo milenio amanecía, el parche se acercaba al final de su extraordinaria carrera. La mayoría de sus hermanas de clase Sturgeon ya habían sido retiradas, reemplazadas por submarinos de ataque más nuevos de clase Los Ángeles y Seawolf. Después de más de 3 décadas en servicio, finalmente fue retirado y reemplazado por el USS Jimmy Carter, un Seawolf fuertemente modificado con su propia extensión de casco de 30 metros. El Jimmy Carter representaba la próxima generación de guerra de inteligencia submarina. Ese espacio se cree ampliamente que alberga vehículos submarinos no tripulados, sistemas operados remotamente y quizás incluso sumergibles tripulados compactos. La tecnología había avanzado enormemente desde los días en que los buzos del parche se arrastraban por el fondo marino con linternas y cables umbilicales. Si el parche era el especialista en escuchas telefónicas de la Guerra Fría, el Jimmy Carter se convirtió en su secuela, construido para cazar tantos secretos rusos como las arterias digitales de un nuevo siglo. El mundo había cambiado. Las comunicaciones se habían desplazado de cables de cobre a fibra óptica. Las encriptaciones se habían vuelto exponencialmente más complejas. Pero la necesidad de inteligencia submarina nunca desapareció. El parche fue desmantelado y desguazado en 2004. Solo su vela fue preservada, ahora en exhibición en Bremerton, Washington. Un monumento silencioso a décadas de servicio que nunca podrán ser completamente contadas. Turistas pasan junto a ella sin saber la historia completa, sin comprender los riesgos que los hombres tomaron dentro de ese casco de acero. A lo largo de su carrera, ganó 9 citaciones de unidad presidencial y un muro de condecoraciones sin igual por ningún otro submarino estadounidense, la mayoría de las cuales siguen siendo información clasificada. 9 veces, el presidente de los Estados Unidos reconoció personalmente al parche por logros que no podían ser nombrados públicamente. Sin embargo, la ironía permanece. El barco más condecorado de la Marina nunca vio combate. Nunca disparó un torpedo con ira. Nunca intercambió cargas de profundidad en la oscuridad fría. Mientras otros submarinos se preparaban para batallas que nunca llegaron, el parche luchaba una guerra diferente, una guerra de señales y secretos. Cuando se le preguntó sobre sus misiones, su excomandante Bruce E. Smith
solo pudo ofrecer la línea oficial de que el parche simplemente apoyó investigación y desarrollo en ingeniería oceánica y mejoró capacidades de guerra submarina en aguas poco profundas. Palabras cuidadosamente elegidas que no decían nada y todo al mismo tiempo. La tripulación no se resiente por mantener el silencio. De hecho, se enorgullecen de cuán poco de su trabajo ha sido revelado alguna vez. Para ellos, el secreto no es una carga sino una insignia de honor. Saben que hicieron cosas que cambiaron el curso de la historia, incluso si nunca pueden contarle al mundo exactamente qué fueron esas cosas. Su mayor arma fue el silencio, y en ese silencio ganaron una guerra. Pero para entender verdaderamente lo que el parche logró, necesitamos mirar más de cerca las misiones específicas que definieron su legado. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraordinaria. Porque lo que el parche realmente hizo, lo que lo convirtió en la herramienta de inteligencia más valiosa de la Guerra Fría, no fue simplemente escuchar conversaciones soviéticas. Fue mapear todo el sistema nervioso de la Marina soviética. Fue convertir la ventaja más grande del enemigo, su vasta red de comunicaciones submarinas, en su mayor vulnerabilidad. Cada cable que el parche intervenía no era solo una fuente de inteligencia. Era una ventana a la mente colectiva del alto mando soviético. Las grabaciones capturaban no solo órdenes operacionales, sino discusiones estratégicas, debates sobre doctrina nuclear, evaluaciones honestas de preparación de flota. Cosas que ningún espía humano jamás podría acceder. Los analistas que revisaban estas cintas no solo aprendían dónde estarían los submarinos soviéticos. Aprendían cómo pensaban los comandantes soviéticos, qué les preocupaba, qué consideraban sus mayores debilidades. Era inteligencia psicológica de un valor incalculable, el tipo de comprensión que puede prevenir guerras al revelar que tu enemigo es menos agresivo de lo que temías. Y había algo más en esas cintas, algo que los analistas notaron con creciente asombro. Los soviéticos no confiaban en sus propios sistemas. Sus comunicaciones revelaban constante paranoia sobre la seguridad, preocupaciones sobre la lealtad de la tripulación, dudas sobre si sus propias tecnologías funcionarían cuando se necesitaran. La imagen que emergió no fue la de un adversario supremamente confiado listo para conquistar el mundo. Fue la de un imperio frágil, inseguro de su propia fuerza, operando desde una posición de miedo más que poder. Esa realización cambió fundamentalmente cómo los formuladores de políticas estadounidenses veían la Unión Soviética. Las tensiones de la Guerra Fría no desaparecieron de la noche a la mañana. Pero la comprensión de que los soviéticos estaban más preocupados por la supervivencia que por la conquista permitió enfoques diplomáticos más matizados. Permitió a los negociadores estadounidenses entender qué concesiones realmente importaban a Moscú y cuáles eran solo teatro político. En cierto sentido, el parche no solo ganó batallas de inteligencia. Ayudó a prevenir la Tercera Guerra Mundial al proporcionar la verdad detrás de la propaganda, al mostrar a los líderes de ambos lados que sus oponentes eran tan humanos, tan temerosos, tan falibles, como ellos mismos. Y eso, más que cualquier arma, más que cualquier tratado, fue lo que finalmente permitió que la Guerra Fría terminara sin apocalipsis nuclear. Pero el camino hacia ese entendimiento estuvo pavimentado con riesgo constante. Y en los próximos minutos descubrirás exactamente cuán cerca estuvo el parche de no regresar nunca de sus misiones más peligrosas. Las operaciones del parche no eran solo misiones de inteligencia. Eran apuestas calculadas con la vida de docenas de hombres cada vez que el submarino cruzaba hacia aguas soviéticas. Cada comandante que tomaba el timón sabía que estaba llevando a su tripulación a un lugar donde la captura significaría encarcelamiento, tortura o ejecución. Donde un solo error podría desencadenar un incidente internacional que arrastraría a dos superpotencias nucleares al borde de la guerra. Los buzos que salían del casco enfrentaban peligros que pocos pueden imaginar. A 150 metros de profundidad, la presión del agua es aplastante, casi 15 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Un error en la mezcla de gases respiratorios podría causar convulsiones, pérdida del conocimiento o muerte instantánea. Una fuga en el traje podría significar hipotermia en minutos. Y eso sin mencionar los riesgos operacionales. Los cables submarinos soviéticos a menudo estaban enterrados parcialmente en el fondo marino, requiriendo excavación cuidadosa para exponerlos.
Los buzos trabajaban en oscuridad total, guiándose solo por tacto y las tenues luces de sus equipos. Un movimiento descuidado podría dañar el cable, alertando inmediatamente a los soviéticos de que algo andaba mal. Peor aún, los dispositivos de escucha mismos eran tecnología de vanguardia, diseñados para ser instalados bajo condiciones imposibles. Cada uno pesaba docenas de kilogramos, requería conexiones eléctricas precisas y debía ser asegurado de manera que resistiera corrientes oceánicas durante meses. Los buzos tenían que ser ingenieros, técnicos y atletas de resistencia, todo mientras luchaban contra el frío penetrante del Ártico. Dentro del submarino, las condiciones no eran mucho mejores. El parche operaba en silencio absoluto durante estas misiones. Los sistemas de ventilación eran reducidos al mínimo para evitar ruido. Los hombres hablaban en susurros. Incluso caminar requería cuidado extremo, cada paso medido para no crear vibraciones que los hidrófonos soviéticos pudieran detectar. Las comidas eran frías. No se podía operar la cocina porque el ruido de los ventiladores y el borboteo del agua hirviendo viajarían a través del casco. Los hombres comían sándwiches, frutas enlatadas y cualquier cosa que no requiriera preparación. Durante semanas seguidas vivían como fantasmas, existiendo en un estado de alerta constante. El aire dentro del submarino se volvía rancio y pesado. Los depuradores de dióxido de carbono trabajaban constantemente, pero nunca lo suficientemente rápido. Los hombres desarrollaban dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad. El espacio era claustrofóbico incluso en el mejor de los casos, pero durante operaciones de sigilo, cuando todos los espacios comunes se llenaban con equipo adicional de inteligencia, se volvía casi insoportable. Dormir era un lujo raro. Los turnos de guardia eran largos, y cuando los hombres finalmente podían acostarse, el conocimiento de dónde estaban y lo que estaban haciendo hacía que el sueño profundo fuera casi imposible. Algunos desarrollaban insomnio crónico. Otros tenían pesadillas recurrentes sobre ser atrapados, sobre el casco implosionando, sobre nunca volver a ver a sus familias. Los especialistas en sonar eran quizás los más estresados de todos. Sentados con auriculares durante horas interminables, escuchaban cada sonido en el océano. El crujido de un camarón podía sonar como el clic de un sonar activo. El gemido de una ballena podía confundirse momentáneamente con el chirrido de una hélice distante. Tenían que filtrar constantemente ruido natural de amenazas reales, sabiendo que un error de identificación podría costarles todo. Y luego estaban las falsas alarmas. Más de una vez, el parche se preparó para maniobras de evasión de emergencia solo para descubrir que el contacto era un pesquero, un barco mercante o incluso un banco de peces particularmente ruidoso. Cada falsa alarma destrozaba nervios ya tensos, dejando a los hombres aún más nerviosos para el próximo contacto. Pero las amenazas reales eran suficientemente frecuentes para mantener ese miedo agudo. Los destructores soviéticos patrullaban constantemente las áreas donde el parche operaba. Sus sonares activos barrían el agua en patrones predecibles, buscando exactamente lo que el parche estaba haciendo. Los operadores de sonar del parche podían rastrear estos patrones, cronometrar los barridos y predecir cuándo sería seguro moverse. Era un juego mortal de escondite jugado en 3 dimensiones. El parche podía esconderse en capas térmicas donde las diferencias de temperatura del agua doblaban las ondas de sonar. Podía arrastrarse a lo largo del fondo marino donde el ruido de fondo enmascaraba su presencia. Podía flotar inmóvil durante horas, confiando en que los soviéticos asumirían que cualquier contacto débil era solo un eco fantasma. Pero nada de eso importaría si un destructor soviético pasara directamente sobre ellos durante una operación de buceo. Con buzos fuera del casco y el tronco de acceso abierto, el parche no podía maniobrar. No podía huir. Solo podía esperar y rezar para que los soviéticos no miraran hacia abajo en el momento equivocado. En esos momentos, el tiempo se ralentizaba hasta detenerse. Los hombres en la sala de control observaban las pantallas, rastreando el contacto de superficie mientras se acercaba. Los cálculos se ejecutaban constantemente: velocidad, rumbo, distancia de aproximación más cercana. Cada metro contaba. Cada segundo se sentía como una hora.
Los oficiales mantenían las manos en los controles de emergencia, listos para cortar el cordón umbilical del buzo y sellar el casco si la detección se volvía inminente. Era una decisión que ningún comandante quería tomar. Significaría condenar a los buzos a una muerte cierta, sacrificándolos para salvar el barco. Pero era una contingencia para la que todos habían sido entrenados. Milagrosamente, nunca llegó a eso. En docenas de encuentros cercanos durante más de 20 años de operaciones, el parche siempre logró evitar la detección hasta que los buzos estaban de vuelta a salvo dentro. Fue una combinación de habilidad, tecnología, suerte y el puro coraje de hombres que se negaron a rendirse sin importar cuán desesperadas se volvieran las cosas. Y lo que lograron con ese coraje cambió el mundo de maneras que la mayoría de la gente nunca sabrá. La inteligencia recopilada por el parche no solo informaba decisiones militares. Moldeaba la política exterior estadounidense en los niveles más altos. Cuando el presidente se sentaba con asesores para discutir estrategia nuclear, las cintas del parche estaban en la mesa. Cuando los negociadores preparaban tratados de control de armas, consultaban los análisis derivados de esas grabaciones. Cuando los planificadores militares diseñaban ejercicios de la OTAN, incorporaban lo que el parche había revelado sobre tácticas y debilidades soviéticas. Lo extraordinario no era solo la cantidad de información, sino su calidad. Los satélites espía podían fotografiar bases navales desde el espacio, pero no podían escuchar conversaciones en salas de guerra. Los agentes humanos podían infiltrar ministerios, pero rara vez alcanzaban los niveles donde se tomaban decisiones estratégicas reales. El parche proporcionaba algo que ninguna otra fuente podía: acceso directo y sin filtrar a las comunicaciones operacionales de la Marina soviética. Los lingüistas en la NSA pasaban meses descifrando cada cinta. No solo traducían palabras, sino que analizaban tonos, patrones de discurso, jerarquías implícitas en cómo los oficiales se dirigían entre sí. Podían identificar qué comandantes eran respetados, cuáles eran temidos, cuáles estaban siendo marginados por el liderazgo político. Era antropología aplicada a la Guerra Fría. Los psicólogos estudiaban el contenido en busca de señales de moral. Los oficiales soviéticos sonaban confiados o ansiosos. ¿Seguían los protocolos establecidos o improvisaban constantemente? ¿Mencionaban problemas de suministro, escasez de repuestos, retrasos en mantenimiento? Cada pequeño detalle pintaba una imagen más completa de un adversario que, visto de cerca, resultaba ser mucho más frágil de lo que su propaganda proclamaba. Los técnicos analizaban los propios sistemas de comunicaciones. Las frecuencias utilizadas, los esquemas de encriptación, los patrones de transmisión, todo revelaba capacidades tecnológicas soviéticas. Y lo que encontraron fue sorprendente. A pesar de décadas de inversión masiva, los sistemas de comunicaciones navales soviéticos estaban años detrás de sus equivalentes estadounidenses en confiabilidad y seguridad. Las encriptaciones que Moscú consideraba inquebrantables eran rutinariamente descifradas por las supercomputadoras de la NSA. Los códigos que se suponía debían cambiarse diariamente a menudo permanecían en uso durante semanas debido a la incompetencia burocrática. Los protocolos de seguridad eran violados regularmente por operadores apresurados o mal entrenados. Era un tesoro de vulnerabilidades esperando ser explotado. Pero quizás el descubrimiento más valioso fue algo que nadie había anticipado. Las cintas revelaron que los propios soviéticos no confiaban en sus comunicaciones submarinas. Los oficiales superiores frecuentemente ordenaban confirmaciones verbales de órdenes críticas, asumiendo que los cables podían estar comprometidos. Era una paranoia profundamente arraigada que resultó ser completamente justificada. Esta falta de confianza creaba ineficiencias masivas en las operaciones soviéticas. Las decisiones se retrasaban mientras los comandantes esperaban confirmaciones múltiples. Las órdenes ambiguas eran malinterpretadas porque los oficiales temían pedir aclaraciones por canales que creían inseguros. La cadena de mando, que debería haber sido clara y rápida, era en cambio tortuosa y lenta. Los estrategas estadounidenses se dieron cuenta de que en caso de conflicto real, esta desconfianza interna sería tan paralizante como cualquier ataque directo. Los submarinos soviéticos podrían tener misiles nucleares, pero si sus comandantes no confiaban en las órdenes que recibían, ¿realmente los lanzarían?
La disuasión nuclear no dependía solo de tener armas, sino de tener sistemas de comando y control en los que se pudiera confiar. Mientras tanto, las operaciones del Parche continuaban expandiéndose. No era solo el mar de Barents y el mar de Ojotsk. Evidencia sugiere que el submarino también operó en el Mar Negro, el Mediterráneo y posiblemente incluso en aguas cercanas a Cuba. Cada nueva región traía sus propios desafíos únicos. El Mar Negro, por ejemplo, era relativamente poco profundo en comparación con los océanos abiertos, lo que significaba que el Parche tenía menos espacio para maniobrar verticalmente. Las aguas también eran más cálidas y menos estratificadas térmicamente, haciendo más difícil esconderse de sonar. Y el estrecho de Bósforo, la única entrada y salida, estaba fuertemente vigilado por Turquía, un aliado de la OTAN, pero uno que prefería no saber exactamente qué submarinos estadounidenses estaban haciendo en su patio trasero. El Mediterráneo presentaba diferentes problemas. Era una de las zonas marítimas más transitadas del mundo, llena de tráfico comercial, barcos de pesca y buques de guerra de media docena de naciones, diferentes. Operar en sigilo requería navegar a través de este caos sin ser notado, una tarea casi imposible. Y sin embargo, hay indicios de que el Parche logró intervenir cables que conectaban bases navales soviéticas en Siria con comandos de flota en Crimea. Las misiones cerca de Cuba eran quizás las más políticamente sensibles. Décadas después de la crisis de los misiles de 1962, Cuba seguía siendo un punto crítico de tensión de la Guerra Fría. Los soviéticos mantenían una importante presencia de inteligencia en la isla, y submarinos nucleares soviéticos ocasionalmente visitaban el puerto de Cienfuegos. Si el Parche operó en esas aguas, habría sido para monitorear estas visitas y posiblemente interceptar comunicaciones entre comandantes navales soviéticos y sus aliados cubanos. Cada una de estas operaciones requería aprobación presidencial. No eran decisiones que los comandantes navales pudieran tomar por sí mismos. El riesgo de provocar un incidente internacional era demasiado grande. Así que antes de cada misión importante, informes detallados subían por la cadena de mando hasta la oficina oval, donde el presidente personalmente sopesaba los beneficios de inteligencia potenciales contra los peligros políticos y militares. Y cada vez la decisión era la misma: proceder. Porque por peligrosas que fueran estas misiones, la alternativa, operar sin saber las verdaderas intenciones y capacidades soviéticas, era aún más peligrosa. La ignorancia en la Guerra Fría podía llevar a percepciones erróneas, a escaladas basadas en suposiciones falsas, a decisiones que podrían iniciar inadvertidamente una guerra nuclear. El Parche era la póliza de seguro de Estados Unidos contra ese tipo de ignorancia catastrófica. Y los hombres que tripulaban ese submarino lo sabían. Sabían que estaban arriesgando sus vidas no solo por ventaja militar, sino por la posibilidad de que su trabajo pudiera ayudar a prevenir el tipo de malentendidos que habían llevado al mundo al borde del abismo durante la crisis de los misiles cubanos. Esa carga pesaba sobre ellos. Pero también los sostenía durante los momentos más oscuros, cuando el miedo amenazaba con abrumarlos y la tentación de rendirse era más fuerte. Porque sabían que lo que estaban haciendo importaba de maneras que la mayoría de las personas nunca comprenderían. La vida después de una misión del Parche era casi tan difícil como la misión misma. Los hombres regresaban a puerto llevando secretos que no podían compartir con nadie. Sus esposas les preguntaban dónde habían estado, qué habían hecho, por qué regresaban demacrados y nerviosos. Y todo lo que podían decir era que habían estado en el mar, haciendo ejercicios de entrenamiento clasificados. Las familias aprendían a no hacer preguntas. Veían las condecoraciones que sus esposos recibían en ceremonias cerradas, leían los certificados vagos que hablaban de servicio meritorio sin especificar qué servicio exactamente. Notaban cómo sus hombres se despertaban en medio de la noche con sudores fríos, cómo se quedaban mirando al vacío durante las cenas familiares, cómo se sobresaltaban ante ruidos repentinos. Era una forma de trauma que no tenía nombre en ese entonces. No había batallas que contar, no había heridas físicas que mostrar. Solo el peso psicológico de haber vivido al borde del desastre durante meses, sabiendo que un error podría haber matado a toda la tripulación y posiblemente iniciado una guerra mundial. Ese tipo de estrés no desaparece solo porque has vuelto a casa a salvo. Los psicólogos navales eventualmente comenzaron a estudiar este fenómeno.
descubrieron que las tripulaciones de submarinos de inteligencia exhibían tasas más altas de ansiedad, depresión y estrés postraumático que las tripulaciones de submarinos de combate regulares. La razón era contraintuitiva. Los submarinos de combate se entrenaban para escenarios de batalla que probablemente nunca enfrentarían. Los submarinos de inteligencia enfrentaban peligro real en cada despliegue. Pero los hombres del parche rara vez buscaban ayuda. En la cultura de las Fuerzas Armadas de esa época, admitir problemas psicológicos era visto como debilidad. Y para hombres que habían sido seleccionados específicamente por su fortaleza mental y confiabilidad bajo presión extrema, admitir que estaban luchando se sentía como un fracaso personal. Así que sufrían en silencio, o se automedicaban con alcohol, o simplemente enterraban todo lo suficientemente profundo como para poder funcionar. Algunos encontraban consuelo en la camaradería. Los hombres que habían servido juntos en el parche formaban vínculos que duraban toda la vida. Se reunían en bares cercanos a las bases navales, intercambiando historias que solo ellos podían entender. No hablaban de detalles clasificados, pero no necesitaban hacerlo. Una mirada, un gesto, una palabra en código, y todos sabían de qué estaban hablando realmente. Esas reuniones se volvían más importantes con los años. A medida que los hombres envejecían y dejaban el servicio, los vínculos forjados en esas misiones permanecían más fuertes que cualquier relación civil. Porque habían compartido algo que nadie más podía comprender: la experiencia de infiltrarse en territorio enemigo sin armas, confiando solo en el sigilo y en la habilidad mutua para sobrevivir. Algunos se volvieron mentores para las nuevas generaciones de submarinistas. Sin revelar detalles clasificados, podían transmitir lecciones sobre disciplina, paciencia, la importancia de seguir procedimientos, incluso cuando cada instinto gritaba que te apresuraras. Enseñaban a los jóvenes oficiales que el heroísmo en la guerra submarina no era audacia imprudente, sino precisión meticulosa bajo presión imposible. Otros simplemente desaparecían en vidas tranquilas después del servicio, llevando sus secretos a la tumba. Mecánicos, maestros, vendedores de seguros, nadie hubiera adivinado que el hombre amable al final de la calle había una vez buceado bajo destructores soviéticos para plantar dispositivos de escucha en el lecho marino del Ártico. Que el abuelo, jugando con sus nietos, había escuchado los sonidos de hélices enemigas tan cerca que podía distinguir el número de aspas. Mientras tanto, el legado del parche continuaba moldeando la política de defensa estadounidense de maneras invisibles. Los datos recopilados durante sus misiones alimentaban modelos de computadora que simulaban conflictos potenciales. Los analistas podían ejecutar escenarios de guerra hipotéticos usando parámetros reales sobre velocidades de respuesta soviéticas, patrones de despliegue de submarinos, vulnerabilidades en sistemas de comando y control. Estas simulaciones revelaron algo preocupante. En varios escenarios de escalada, la Guerra Fría podría haber girado hacia un conflicto total no por agresión deliberada, sino por malentendidos y tiempos de respuesta mal calculados. Si los líderes estadounidenses hubieran sobreestimado las capacidades soviéticas o malinterpretado movimientos defensivos como preparativos ofensivos, podrían haber tomado decisiones que desencadenaran exactamente la guerra que intentaban prevenir. El parche había proporcionado la verdad detrás de las proyecciones de peor escenario. Había mostrado que los soviéticos no eran el monolito imparable que a veces parecían en la propaganda. Eran humanos, cometiendo errores humanos, luchando con las mismas limitaciones de tecnología, entrenamiento y recursos que afectaban a cualquier organización militar grande. Esa humanización del adversario fue, paradójicamente, una de las contribuciones más importantes del parche a la paz. Es más fácil negociar con un enemigo cuando entiendes sus miedos y limitaciones. Es más fácil evitar la guerra cuando sabes que tu oponente también la teme. Las cintas del parche demostraron una y otra vez que los líderes soviéticos no eran monstruos sedientos de sangre, sino burócratas cautelosos tratando de mantener un imperio tambaleante. Esta comprensión informó las negociaciones de control de armas de las décadas de 1980 y 1990. Cuando diplomáticos estadounidenses y soviéticos se sentaban a discutir reducciones de ojivas nucleares o límites en despliegues de submarinos, ambos lados se beneficiaban del entendimiento realista que la inteligencia del parche había proporcionado.
Las conversaciones podían enfocarse en preocupaciones de seguridad genuinas en lugar de perderse en posturas ideológicas. Por supuesto, los soviéticos nunca supieron cuánto habían sido comprometidos sus comunicaciones. Incluso después de que Ronald Pelton reveló la operación Ivy Bells, no tuvieron idea del alcance completo de las operaciones del parche. Encontraron algunos dispositivos de escucha, reforzaron algo de seguridad, pero nunca pudieron estar seguros de qué cables habían sido intervenidos, cuándo o durante cuánto tiempo. Esa incertidumbre los volvió cada vez más paranoicos. Comenzaron a asumir que todas sus comunicaciones submarinas estaban comprometidas, lo que los llevó a depender más de mensajeros humanos y comunicaciones terrestres cifradas. Pero esos sistemas tenían sus propias vulnerabilidades, y la inteligencia estadounidense era experta en explotarlas también. En cierto modo, el mayor éxito del parche no fue la inteligencia que recopiló, sino la paranoia que indujo. Los soviéticos gastaron recursos enormes tratando de asegurar sus comunicaciones contra una amenaza cuyo alcance verdadero nunca pudieron medir con precisión. Reorganizaron redes enteras, reemplazaron equipos, implementaron nuevos protocolos, todo mientras el parche continuaba operando, siempre un paso adelante. Era una carrera armamentística invisible, librada no con misiles y buques de guerra, sino con cables, grabadoras y el coraje de hombres dispuestos a arriesgar todo por información. Y como todas las carreras armamentísticas, eventualmente se volvió insostenible. Pero antes de que terminara, el parche tendría algunas de sus aventuras más peligrosas aún por delante. A medida que la Guerra Fría entraba en su fase final durante finales de la década de 1980, las misiones del parche se volvieron paradójicamente más peligrosas y más cruciales. La Unión Soviética estaba colapsando económicamente, pero su arsenal militar permanecía intacto y potencialmente más impredecible que nunca. Los analistas estadounidenses necesitaban saber si un régimen tambaleante podría tomar decisiones desesperadas, si los comandantes militares podrían actuar independientemente del control político, si el caos interno podría llevar a lanzamientos accidentales de armas nucleares. El parche se convirtió en los ojos y oídos de Estados Unidos durante este período crítico de incertidumbre. Las cintas que traía de regreso ya no solo documentaban operaciones navales de rutina. Capturaban conversaciones tensas sobre salarios impagos, escasez de combustible, submarinos que no podían zarpar porque faltaban piezas de repuesto. Era el sonido de un imperio desmoronándose en tiempo real. Una misión en particular durante este periodo casi termina en desastre. Los detalles permanecen clasificados, pero veteranos del parche han insinuado que durante una operación en el mar de Barents, a finales de la década de 1980, el submarino fue rastreado durante casi 12 horas por fuerzas antisubmarinas soviéticas que habían mejorado dramáticamente sus capacidades de detección. El parche había entrado en la zona de operaciones siguiendo procedimientos estándar, confiando en técnicas de sigilo que habían funcionado durante años. Pero los soviéticos habían instalado nuevas matrices de sensores acústicos en el fondo marino, dispositivos más sensibles de lo que la inteligencia estadounidense había anticipado. El submarino fue detectado casi inmediatamente después de 1980 cruzar a aguas territoriales soviéticas. Lo que siguió fue un juego mortal del gato y el ratón que duró medio día. El parche no podía simplemente huir a toda velocidad, eso confirmaría su presencia y su naturaleza como submarino espía. En cambio, tuvo que deslizarse lentamente lejos de la zona, moviéndose tan silenciosamente que los soviéticos no pudieran estar seguros de si estaban rastreando un submarino real o una anomalía acústica. Los destructores soviéticos lanzaban bengalas de sonar activo cada pocos minutos, iluminando el océano con ondas de sonido. Cada ping rebotaba en el casco del parche, revelando su posición momentáneamente. Pero entre pings, el submarino se deslizaba en direcciones impredecibles, usando cada característica del terreno submarino para romper la línea de rastreo. Helicópteros antisubmarinos se unieron a la búsqueda, lanzando sonoboyas, dispositivos de escucha desechables que transmitían datos acústicos de regreso a los cazadores. El parche tenía que navegar a través de un campo cada vez más denso de estos sensores, cada uno representando un punto donde el ruido más mínimo podría traicionar su posición. En la sala de control, los hombres trabajaban en completo silencio. El comandante tomaba decisiones en susurros, señalando con las manos cuando era posible.
Los oficiales de sonar escuchaban con una intensidad que les causaba dolores de cabeza físicos, tratando de distinguir entre el sonido de hélices de superficie y los ecos de sus propios movimientos. Cada hombre sabía que su vida dependía de no cometer un solo error. La crisis llegó cuando un destructor soviético pasó directamente sobre ellos. El parche estaba acurrucado contra el fondo marino, inmóvil, todos los sistemas no esenciales apagados. Por encima, el destructor redujo la velocidad y comenzó a realizar círculos, claramente sospechando que algo estaba debajo, pero incapaz de obtener una lectura definitiva. Durante 40 minutos, el destructor permaneció en el área, lanzando patrones de sonar cada vez más agresivos. Los hombres en el parche apenas respiraban. El comandante tenía la mano en el control de los torpedos, listo para ordenar disparos de emergencia si la detección se volvía inevitable. Sería una sentencia de muerte, iniciar un combate contra un destructor sin esperanza de victoria, pero sería mejor que ser capturado. Entonces, milagrosamente, el destructor se alejó. Quizás sus operadores de sonar decidieron que el contacto era una formación rocosa o un banco de peces denso. Quizás recibieron órdenes de buscar en otro sector. Sea cual sea la razón, el parche había sobrevivido por el margen más estrecho imaginable. La tripulación esperó otras 6 horas antes de moverse, asegurándose de que los soviéticos realmente se habían ido. Cuando finalmente comenzaron su retirada, lo hicieron al ritmo más lento posible, arrastrándose a través del fondo marino como una sombra. Tomó 3 días salir de aguas soviéticas, 3 días de tensión constante, sin un momento de relajación. Cuando el parche finalmente emergió en aguas seguras y estableció comunicaciones por radio con el comando, el mensaje fue breve. Misión completada, todos a salvo, inteligencia recopilada. Pero los hombres que habían estado allí sabían cuán cerca habían estado del fracaso. Algunos veteranos más tarde admitieron que esa misión los había afectado más que cualquier otra, que las pesadillas de ese destructor circulando sobre ellos persistieron durante años. A pesar del encuentro cercano, o quizás debido a él, las operaciones del parche continuaron. Los soviéticos claramente sospechaban que submarinos estadounidenses estaban operando en sus aguas, pero sin evidencia definitiva no podían tomar acción diplomática o militar decisiva. Y mientras hubiera incertidumbre, había una ventana de oportunidad para que el parche continuara su trabajo. Las últimas misiones antes de la disolución de la Unión Soviética en 1991 tenían un carácter diferente. Ya no se trataba solo de recopilar inteligencia militar, sino de monitorear el destino del arsenal nuclear soviético. ¿Quién controlaría las armas cuando el Estado central colapsara? ¿Podrían comandantes regionales declararse independientes con sus propios arsenales nucleares? ¿Existía el riesgo de que material nuclear fuera robado o vendido? El parche ayudó a proporcionar respuestas a estas preguntas vitales. Sus grabaciones documentaron la cadena de custodia sobre armas nucleares, identificaron qué comandantes permanecían leales al liderazgo central y cuáles estaban actuando de manera autónoma. Esta información ayudó a los diplomáticos estadounidenses a navegar el peligroso período de transición, asegurando que el colapso de una superpotencia no resultara en proliferación nuclear. Cuando la bandera roja finalmente fue arriada del Kremlin en diciembre de 1991, marcó el fin de la Guerra Fría, pero no el fin de la misión del parche. La nueva Federación Rusa heredó la mayor parte del arsenal naval soviético, y las capacidades de inteligencia submarina siguieron siendo tan valiosas como siempre. Pero el mundo estaba cambiando, y el parche tendría que cambiar con él. La década de 1990 trajo nuevos desafíos y nuevas misiones. Rusia ya no era el enemigo ideológico monolítico de la Guerra Fría, pero seguía siendo una potencia nuclear con intereses que frecuentemente chocaban con los de Estados Unidos. Y ahora había nuevas amenazas en el horizonte. China estaba modernizando rápidamente su marina. Corea del Norte estaba desarrollando armas nucleares, y el terrorismo internacional estaba emergiendo como una preocupación de seguridad primaria. El parche se adaptó a este nuevo entorno estratégico. Sus capacidades únicas lo hacían valioso no solo para espiar comunicaciones enemigas, sino para una gama más amplia de operaciones de inteligencia submarina. Hay evidencia que sugiere que participó en misiones de reconocimiento cerca de instalaciones nucleares norcoreanas,
monitoreando pruebas de misiles y recopilando muestras de agua para detectar actividad de reactores. Las operaciones en aguas asiáticas eran fundamentalmente diferentes de las misiones del Ártico que habían definido la carrera temprana del parche. Las aguas alrededor de Corea del Norte y China eran más cálidas, menos profundas y mucho más transitadas. La visibilidad submarina era peor debido al sedimento suspendido, pero eso también significaba que las aguas turbias proporcionaban algo de camuflaje natural. El desafío era navegar en mares poco profundos donde el espacio de maniobra era limitado. En el Mar Amarillo, por ejemplo, las profundidades promedio de apenas 40 metros significaban que el parche no podía usar sus tácticas habituales de esconderse en aguas profundas o aprovechar capas térmicas complejas. Tenía que confiar más en el sigilo absoluto y en el momento preciso. Las redes de pesca representaban un peligro constante. El mar de China Oriental estaba lleno de arrastreros, y enredarse en redes de pesca no solo revelaría la presencia del submarino, sino que podría dañar sus sistemas externos críticos. Los operadores de sonar tenían que rastrear no solo buques de guerra potenciales, sino docenas de embarcaciones civiles cuyos movimientos impredecibles convertían cada tránsito en un ejercicio de esquiva constante. Pero quizás el cambio más significativo fue tecnológico. Para mediados de la década de 1990, los cables de fibra óptica estaban reemplazando los antiguos cables de cobre en sistemas de comunicaciones submarinas en todo el mundo. La fibra óptica transmitía datos como pulsos de luz en lugar de señales eléctricas, lo que significaba que los viejos dispositivos de escucha inductivos del parche ya no funcionaban. Los ingenieros navales tuvieron que desarrollar tecnología completamente nueva para interceptar cables de fibra óptica. A diferencia de los cables de cobre donde las señales podían ser captadas sin contacto físico directo, la fibra óptica requería doblar cuidadosamente el cable para que algo de luz se filtrara, o en algunos casos realmente cortar el cable, insertar un divisor óptico y luego repararlo de manera que no fuera detectable. Estas operaciones eran exponencialmente más complejas y arriesgadas que las intervenciones anteriores. Los tiempos de instalación eran más largos, los dispositivos eran más grandes y más frágiles, y cualquier error podía resultar en una interrupción completa del servicio que alertaría inmediatamente a los operadores del cable de que algo estaba mal. El parche supuestamente participó en algunas de las primeras operaciones de intervención de fibra óptica, probando técnicas que luego se volverían estándar para submarinos de inteligencia de próxima generación. Estas misiones requerían buzos con habilidades aún más especializadas, capaces de realizar trabajo óptico de precisión en condiciones imposibles. Los riesgos no habían disminuido con el fin de la Guerra Fría. Si acaso, habían aumentado. Durante la Guerra Fría, ambos lados entendían las reglas del juego. Había un reconocimiento tácito de que los submarinos espías operaban en aguas disputadas, y mientras no fueran atrapados en el acto, ambos lados podían mantener negación plausible. Pero en la era posterior a la Guerra Fría, estas normas no escritas eran menos claras. China, en particular, era menos predecible en sus respuestas a intrusiones percibidas. En 2001, un avión espía estadounidense EP-3 fue forzado a aterrizar en la isla de Hainan después de una colisión con un caza chino, causando una crisis diplomática importante. El incidente demostró que el gobierno chino estaba dispuesto a confrontar directamente las operaciones de inteligencia estadounidenses de maneras que los soviéticos habían evitado generalmente. Si el parche hubiera sido detectado y forzado a emerger en aguas chinas, las consecuencias habrían sido potencialmente más graves que cualquier cosa que hubiera enfrentado durante la Guerra Fría. El gobierno chino podría haberlo exhibido públicamente como evidencia de espionaje estadounidense, usándolo como propaganda tanto doméstica como internacional. A pesar de estos riesgos, las misiones continuaron porque la necesidad de inteligencia nunca disminuyó. Los tomadores de decisiones en Washington necesitaban saber las verdaderas capacidades de los programas de misiles de Corea del Norte, entender las intenciones de China respecto a Taiwán, monitorear la proliferación de tecnología de armas en el Medio Oriente. Y el parche seguía siendo una de las pocas herramientas capaces de proporcionar ese nivel de inteligencia. Pero el submarino estaba envejeciendo. Más de 30 años de servicio duro habían pasado factura. Los sistemas mecánicos requerían mantenimiento cada vez más frecuente.
Los componentes electrónicos diseñados en las décadas de 1960 y 1970 se estaban volviendo obsoletos, difíciles de reparar a medida que las piezas de repuesto se volvían escasas. El reactor nuclear aún era confiable, pero otros sistemas críticos estaban mostrando su edad. La Marina enfrentaba una decisión. Podría invertir cientos de millones en otra renovación importante, esencialmente reconstruyendo el parche desde cero una vez más. O podría reemplazarlo con una plataforma nueva diseñada desde el principio para los desafíos del siglo XXI. La decisión finalmente se tomó a favor de construir un sucesor. El USS Jimmy Carter, un submarino clase Seawolf modificado con una extensión de casco de 30 metros similar a la del parche, fue comisionado en 2005 específicamente para asumir las misiones de inteligencia submarina. Representaba un salto generacional en capacidad, con sistemas de propulsión más silenciosos, electrónica más avanzada y la capacidad de desplegar vehículos submarinos no tripulados que podían realizar tareas que previamente requerían buzos humanos. El Jimmy Carter podía hacer cosas que el parche nunca pudo. Sus drones submarinos podían aventurarse en espacios demasiado peligrosos o estrechos para buzos. Sus sistemas de procesamiento de señales podían analizar comunicaciones interceptadas en tiempo real en lugar de simplemente grabarlas para análisis posterior. Su suite de sensores podía detectar y clasificar amenazas a rangos mucho mayores. Pero por todas sus ventajas tecnológicas, el Jimmy Carter estaba construido sobre los cimientos que el parche había establecido. Las técnicas operacionales, los protocolos de sigilo, el entrenamiento de tripulación, todos derivaban de décadas de experiencia ganada con tanto esfuerzo por los hombres del parche. En cierto sentido, cada misión exitosa del Jimmy Carter es un tributo a los pioneros que vinieron antes. A medida que el parche se acercaba a su retiro final, la Marina tuvo que decidir qué hacer con un submarino que contenía décadas de secretos clasificados. Simplemente desguazarlo planteaba riesgos de seguridad. Incluso después de remover todo el equipo clasificado, el diseño del casco mismo revelaba capacidades que la Marina prefería mantener ocultas. Y lo que estaba por venir sería el último capítulo de una leyenda extraordinaria. El proceso de desmantelamiento del parche fue tan clasificado como sus operaciones habían sido. A diferencia de otros submarinos retirados que eran simplemente remolcados a instalaciones de reciclaje, el parche requería un protocolo especial. Cada centímetro del submarino fue inspeccionado por equipos de seguridad antes de que comenzara el desguace. Cualquier componente que pudiera revelar capacidades clasificadas fue removido y destruido por separado o almacenado en instalaciones seguras. Los sistemas de grabación fueron completamente desmantelados. Las cámaras de saturación para buzos fueron cortadas y fundidas. Los patines retráctiles únicos que le habían permitido posarse sobre cables submarinos fueron extraídos y clasificados. Incluso el casco fue examinado en busca de modificaciones acústicas propietarias que podrían revelar técnicas de reducción de firma que la Marina aún utilizaba en otros submarinos. El proceso tomó años más de lo que tomaría desmantelar un submarino convencional. Cada paso requería aprobación de múltiples agencias de inteligencia. Los trabajadores involucrados en el desguace tenían que tener autorizaciones de seguridad de alto nivel, y muchos sectores del trabajo se realizaron bajo supervisión directa de oficiales de contrainteligencia para asegurar que ninguna información sensible se filtrara. Mientras tanto, la vela del parche, la estructura que sobresale del casco que contiene periscopios y mástiles de comunicación, fue preservada como monumento. Fue transportada a Bremerton, Washington, donde ahora se encuentra como uno de los pocos reconocimientos públicos del servicio del submarino. Miles de personas pasan junto a ella cada año, la mayoría sin idea de lo que representa realmente. Para los veteranos del parche, ese monumento es agridulce. Se enorgullecen de ver algún reconocimiento público de su servicio, pero frustra que la historia completa nunca pueda ser contada. Las placas cerca del monumento hablan en términos vagos sobre misiones clasificadas y servicio distinguido, pero no capturan la realidad de lo que estos hombres lograron y arriesgaron. Algunos veteranos han intentado, dentro de los límites de sus juramentos de seguridad, compartir fragmentos de sus experiencias.
Han hablado en términos generales sobre la tensión de operar en aguas enemigas, sobre la camaradería que sostenía a las tripulaciones durante misiones imposibles, sobre el orgullo que aún sienten décadas después. Pero los detalles específicos, las misiones individuales, las fechas y ubicaciones, todo permanece sellado. La Marina ha desclasificado selectivamente algunos aspectos de las operaciones del Parche a lo largo de los años, generalmente décadas después del hecho y solo después de que tecnologías o técnicas específicas se hayan vuelto obsoletas. Pero incluso estas revelaciones limitadas han confirmado lo que muchos sospechaban hace tiempo, que el Parche fue quizás el activo de inteligencia más valioso que Estados Unidos tuvo durante la Guerra Fría. Los académicos e historiadores que han estudiado la Guerra Fría ahora reconocen que operaciones como las del Parche probablemente fueron más importantes para prevenir el conflicto nuclear que cualquier tratado formal o negociación diplomática. Al proporcionar a los líderes estadounidenses información precisa sobre capacidades e intenciones soviéticas, estas misiones eliminaron la incertidumbre peligrosa que podría haber llevado a escaladas basadas en percepciones erróneas. Pensadores de estrategia nuclear han señalado que algunos de los momentos más peligrosos de la Guerra Fría surgieron no de agresión deliberada, sino de malentendidos. La crisis de los misiles cubanos, por ejemplo, se intensificó en parte porque ambos lados malinterpretaron las intenciones del otro. La inteligencia del tipo que el Parche proporcionaba hacía que tales malentendidos fueran menos probables al revelar lo que el enemigo realmente estaba pensando y planeando. El impacto del Parche se extendió más allá de prevención de guerra. La inteligencia que recopiló informó décadas de inversiones en defensa estadounidense. Saber exactamente qué capacidades tenían los submarinos soviéticos permitió a los diseñadores estadounidenses desarrollar contramedidas específicas en lugar de construir contra amenazas hipotéticas peores. Esto ahorró miles de millones de dólares al enfocar recursos donde realmente se necesitaban. Las técnicas operacionales desarrolladas durante las misiones del Parche se convirtieron en estándar para toda la guerra submarina de inteligencia. Los protocolos de silencio, los procedimientos de soporte de buzos, los métodos para instalar dispositivos de escucha en aguas hostiles, todas estas capacidades fueron perfeccionadas a través de prueba y error durante décadas de operaciones del Parche. Los oficiales que sirvieron en el Parche a menudo ascendían a posiciones de liderazgo en la Marina, llevando con ellos las lecciones aprendidas. Algunos se convirtieron en comandantes de grupos de ataque de portaaviones, otros en almirantes supervisando flotas enteras. Donde sea que fueran, llevaban un entendimiento profundo de lo que el sigilo y la paciencia podían lograr, de cómo la inteligencia cuidadosamente recopilada podía valer más que docenas de buques de guerra. El legado del Parche también influyó en cómo otras naciones abordaron la inteligencia submarina. Aunque los detalles de las operaciones estadounidenses permanecieron clasificados, el hecho de que tales capacidades existieran forzó a otras armadas a repensar sus propias comunicaciones submarinas y defensas antisubmarinas. Inversiones en seguridad de cables, sensores acústicos y protocolos de encriptación aumentaron globalmente. En cierto sentido, el mayor tributo al éxito del Parche es cuánto esfuerzo las naciones ahora ponen en proteger sus comunicaciones submarinas. Los cables modernos están diseñados con múltiples capas de seguridad, desde blindaje físico hasta encriptación cuántica, todo porque el Parche y sus sucesores demostraron cuán vulnerable podía ser la infraestructura submarina crítica. A medida que la tecnología continúa evolucionando, los desafíos de la inteligencia submarina evolucionan con ella. Los cables de fibra óptica modernos transportan órdenes de magnitud más datos que los cables de cobre, que el Parche intervenía originalmente. La encriptación se ha vuelto exponencialmente más sofisticada. Y nuevas formas de comunicación, desde satélites hasta cables transoceánicos de ultraalta capacidad, han diversificado las maneras en que las naciones transmiten información sensible. Sin embargo, los principios básicos permanecen sin cambios. Las naciones todavía dependen de infraestructura física para transmitir información crítica. Esa infraestructura todavía es vulnerable a aquellos dispuestos a asumir los riesgos de acceder a ella. Y las recompensas de la inteligencia exitosa siguen siendo tan valiosas como siempre en un mundo donde el conocimiento es poder. El USS Jimmy Carter y otros submarinos modernos de inteligencia continúan esta tradición, operando en un mundo donde las amenazas son más difusas pero no menos peligrosas.
Ya no enfrentan un solo adversario monolítico como la Unión Soviética, sino una constelación de amenazas desde estados hostiles hasta organizaciones terroristas y actores cibernéticos. Pero la necesidad de saber qué planean los adversarios, de entender sus capacidades y limitaciones, nunca ha sido mayor. Y en en algún lugar, navegando silenciosamente bajo los océanos del mundo, los sucesores del Parche continúan el trabajo que comenzó hace más de medio siglo. Sus tripulaciones enfrentan muchos de los mismos desafíos que los hombres del Parche enfrentaron: el peligro constante, el peso del secreto, la tensión de operar donde un error podría significar desastre. Y como sus predecesores, sirven sabiendo que su mayor éxito será siempre permanecer desconocidos. La historia del US Parche es, en última instancia, una historia sobre valentía de un tipo que rara vez es reconocido. No la valentía de cargar contra el fuego enemigo o resistir bajo bombardeo, sino la valentía de deslizarse en territorio hostil, sabiendo que si algo sale mal, nadie vendrá a rescatarte. La valentía de mantener secretos durante décadas, de llevar el peso de experiencias que nunca puedes compartir plenamente, ni siquiera con aquellos más cercanos a ti. Los hombres que sirvieron en el Parche eran voluntarios, seleccionados cuidadosamente de las filas de los submarinistas más hábiles y confiables de la Marina. Sabían que estaban firmando para algo extraordinario, aunque los detalles específicos solo se revelaban una vez que ya estaban comprometidos. Algunos sintieron el peso de esa responsabilidad inmediatamente. Otros solo llegaron a comprenderlo plenamente años después, cuando miraban atrás y se daban cuenta de cuán cerca habían estado del desastre en numerosas ocasiones. Lo notable es cuán pocos de ellos alguna vez expresaron arrepentimiento. En entrevistas realizadas décadas después, cuando finalmente podían hablar en términos generales sobre su servicio, casi todos expresaban el mismo sentimiento. Fue el trabajo más difícil y más significativo de sus vidas. Cambiarían muchas cosas sobre cómo los afectó personalmente, sobre el costo para sus familias y su salud mental. Pero ninguno lamentaba haber servido. Esa ausencia de arrepentimiento habla de algo profundo sobre el propósito humano y el significado. Estos hombres encontraron algo más valioso que seguridad personal o comodidad. Encontraron trabajo que importaba genuinamente, que hacía una diferencia real en asuntos de consecuencia histórica. Y por difícil que fuera, ese sentido de propósito los sostuvo entonces y les proporciona orgullo incluso ahora en sus años de vejez. Las familias del Parche pagaron su propio precio. Esposas que criaron hijos esencialmente solas durante meses seguidos mientras sus esposos desaparecían sin explicación. Niños que crecieron sabiendo que papá hacía algo importante pero secreto, sin poder realmente entender por qué estaba ausente con tanta frecuencia o por qué parecía tan distante incluso cuando estaba en casa. Algunos matrimonios sobrevivieron a la tensión. Otros no lo hicieron. El índice de divorcios entre veteranos del Parche era más alto que el promedio de la Marina, una estadística que refleja el costo oculto del servicio clasificado. Es más fácil mantener una relación cuando puedes compartir tus experiencias, cuando tu pareja puede entender por qué regresas diferente de cómo te fuiste. Sin esa comunicación, las brechas se amplían hasta que se vuelven imposibles de cerrar. La Marina eventualmente desarrolló mejores sistemas de apoyo para familias de personal de operaciones especiales y clasificadas. Grupos de apoyo entre esposos donde podían compartir experiencias sin revelar detalles específicos. Consejeros con autorizaciones de seguridad que podían hablar más abiertamente con el personal de servicio sobre lo que estaban enfrentando. Programas de reintegración después de despliegues largos. Pero estas mejoras llegaron demasiado tarde para muchos de los hombres del Parche y sus familias. Navegaron esos desafíos con poco apoyo institucional, dependiendo de fortaleza personal y redes informales de camaradas que entendían lo que estaban experimentando. Que tantos lo lograron es un testimonio de su resistencia, pero no debería eclipsar el hecho de que el sistema podría y debería haberlos apoyado mejor. La cuestión más amplia que plantea la historia del Parche es cómo las sociedades democráticas equilibran la necesidad de secreto con los valores de transparencia y responsabilidad. El Parche operó durante décadas realizando misiones que, si se revelaran, podrían haber causado serias crisis diplomáticas o incluso conflicto militar. El público estadounidense no tenía idea de que su gobierno estaba arriesgando tanto en su nombre.
¿Es esto apropiado en una democracia? Los que argumentan que sí señalan que la seguridad nacional a veces requiere secreto, que hay información que los adversarios no pueden conocer sin poner vidas y misiones en peligro. Argumentan que los funcionarios electos sabían y aprobaban estas operaciones, proporcionando supervisión democrática incluso si el público no podía ser informado. Los que argumentan en contra señalan que el secreto puede ser abusado, que las operaciones realizadas sin escrutinio público pueden cruzar líneas éticas, que la historia está llena de ejemplos de agencias de inteligencia excediéndose cuando operan sin transparencia. Argumentan que al menos algún nivel de divulgación, incluso años después del hecho, es necesario para que los ciudadanos evalúen si su gobierno actuó apropiadamente. La verdad probablemente reside en algún lugar entre estos extremos. Algunas operaciones genuinamente necesitan permanecer secretas para proteger capacidades, fuentes y vidas. Pero el secreto indefinido crea sus propios peligros, permitiendo que errores y excesos permanezcan ocultos. Encontrar el equilibrio correcto es uno de los desafíos persistentes del gobierno democrático en una era donde las amenazas a la seguridad son reales, pero la rendición de cuentas también es esencial. En el caso del parche, el registro histórico que está emergiendo lentamente sugiere que sus operaciones, aunque extraordinariamente arriesgadas, fueron cuidadosamente autorizadas y supervisadas. Los presidentes sabían y aprobaban personalmente las misiones más sensibles. Los líderes del Congreso recibían informes periódicos. Y las operaciones mismas se adhirieron a normas del derecho internacional, realizándose en aguas internacionales o, cuando ingresaban a aguas territoriales, haciéndolo de maneras destinadas a evitar confrontación en lugar de provocarla. Esto no significa que cada decisión fue perfecta o que no hubo riesgos que en retrospectiva parecen imprudentes, pero sugiere que el sistema de controles y equilibrios funcionó mejor de lo que los críticos a veces asumen. La supervisión existió, incluso si tuvo que operar en secreto, y las operaciones sirvieron a objetivos de política legítimos en lugar de simplemente engrandecer el poder de las agencias de inteligencia. Mirando hacia adelante, las lecciones del parche permanecen relevantes. Vivimos en una era donde la información es más valiosa que nunca, donde los datos que fluyen a través de cables y redes dan forma a todo, desde mercados financieros hasta resultados militares. Proteger esa información y, cuando es necesario, acceder a la información de los adversarios sigue siendo crucial para la seguridad nacional. Los métodos cambian. Los cables submarinos de fibra óptica modernos son más difíciles de interceptar que los viejos cables de cobre. Pero también transportan vastamente más datos, haciendo que el acceso exitoso sea aún más valioso. La encriptación se ha vuelto más fuerte, pero las computadoras cuánticas prometen nuevas maneras de romperla. La guerra cibernética ofrece alternativas al acceso físico, pero también crea nuevas vulnerabilidades. A través de todos estos cambios, los principios básicos que el parche ejemplificó permanecen constantes. El valor de la inteligencia precisa, la importancia del secreto y el sigilo. La necesidad de personal altamente entrenado y dedicado, dispuesto a asumir riesgos extraordinarios. El equilibrio entre capacidades ofensivas y restricciones éticas. Estas verdades fundamentales perduran sin importar cuánto evolucione la tecnología. Y por eso, aunque el propio USS Parche hace tiempo que fue desguazado, su legado continúa moldeando cómo las naciones piensan sobre inteligencia, seguridad y el futuro de la guerra naval. Cada submarino de inteligencia moderno opera en la sombra proyectada por el parche. Cada oficial que planea tales misiones estudia las lecciones que ese submarino y su tripulación enseñaron a través de décadas de servicio extraordinario. La historia del parche es en definitiva un recordatorio de que las guerras más importantes a menudo son las que nunca se libran. Que la inteligencia puede prevenir conflictos con más seguridad que las armas pueden ganarlos. Que el heroísmo a veces significa no disparar un solo tiro, sino simplemente estar dispuesto a ir a lugares donde nadie más irá, a hacer cosas que nadie más puede hacer, y luego mantener silencio sobre ello para siempre. Los hombres del parche hicieron exactamente eso. Y aunque sus hazañas específicas pueden permanecer clasificadas durante generaciones venideras, su contribución a mantener la paz durante uno de los periodos más peligrosos de la historia humana merece ser recordada y honrada.
Si te ha gustado este video y quieres conocer más historias extraordinarias de la Guerra Fría que permanecieron ocultas durante décadas, suscríbete al canal. Hay muchas más historias por contar sobre los hombres y mujeres que arriesgaron todo en el silencio, y cada una merece ser escuchada. El USS Parche ganó una guerra sin disparar un solo tiro, y en ese silencio salvó al mundo. Al sin